y no olvidarlo, ¿no? No olvidarlo porque muchas veces damos por sentado muchas cosas, los derechos y cómo es que no, como que fuera algo inamovible y ya sabemos que si es que no se sigue luchando, estos derechos se pueden perder. Así como estuviéramos viviendo en un, digamos, estamos ahora mismo en una situación muy compleja a nivel del mundo, con lo cual esto más que nunca debemos de tenerlo siempre presente, ¿no? Entonces los derechos que no se luchan simplemente se pierden, ¿no? Se pueden perder. Y eso, ¿no? Todas las cosas que se ven ahora mismo en el mundo es sinónimo de que todo lo que hemos como sociedad creído que se estaba construyendo en una dirección fue, pues, sin más ni más puede verse, puede simplemente derrumbarse, ¿no? Toda la construcción que tenemos sobre derechos humanos, sobre derecho internacional, ¿no? Después de ver lo que están haciendo en lo que está pasando en Gaza, claramente eso nos da, es un indicador de que eso no está funcionando, ¿no? Que no está funcionando y que no hay absolutamente nadie que pueda pararlo, lamentablemente. O sea, de que hay, lo hay, ¿no? Pero de que lo quieren hacer, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, es una cosa absolutamente terrible y devastadora. Pero bueno, es el 1 de mayo justamente para un momento para reflexionar sobre estos problemas sin caer, tratar de no caer en la tristeza ni nada, porque sí, definitivamente es desesperanzador. Pero creo que mientras uno se mantenga firme, trate de mantenerse firme y sobre todo no olvidar de dónde venimos, ¿no? Y a dónde pertenecemos y los derechos que tenemos, creo que eso por lo menos nos es una garantía de que eh, podemos seguir peleando por mantener lo que tenemos y tratar de tener otros derechos, ¿no? No olvidarnos de eso, chicos, chicas. Bueno, entonces, volviendo al punto de la libertad sindical, como decíamos, es un derecho sumamente importante. Podemos darle distintas denominaciones. Nos hemos referido, ya no voy a hablar sobre los tratados internacionales de derechos humanos donde se hace mención donde se reconoce los derechos a la libertad sindical. Voy a ir directamente a hablar un poco de cómo podemos conceptualizar este derecho y cómo se manifiesta, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, acá hemos puesto algunos conceptos de algunos juristas, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse libremente a las organizaciones sindicales para la tutela de sus derechos y en defensa de sus intereses comunes y el derecho de aquellas y estas a desarrollar actividad sindical, ¿no? Entonces, ¿qué más? Otra forma de plantearlo, derecho fundamental que debe ser considerado como una manifestación del derecho de asociación, gozando también de la naturaleza de los derechos de participación política. Es una manera interesante de ver porque, claro, el derecho de la libertad sindical, podríamos decir que tiene, si lo manejamos desde el enfoque de la libertad para organizarse, en este caso de los trabajadores, ¿no? Y constituir organización, podríamos plantear, dándole un enfoque de que es, claro, parte del tema del derecho de asociarse, ¿no? Pero en realidad la libertad sindical va más allá del tema de la asociación, ¿no? O sea, es evidente que lo central en la libertad sindical no es solo la asociación, sino la acción sindical, ¿no? La acción sindical es lo que le da, digamos, identidad a la libertad sindical, que es qué acciones, ¿no? Realizan los trabajadores y trabajadoras cuando se organizan, para qué lo hacen, por qué lo hacen, ¿no? Entonces, podríamos decir en ese caso que la libertad sindical o darle la mirada de un derecho colectivo de actividad. Eh, de actividad principalmente porque estamos hablando justamente de ello, de la acción sindical, que es lo que le da la identidad a la libertad sindical. ¿Por qué? Porque es una organización, ya, nos organizamos como trabajadores y trabajadoras, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos organizamos? Nos organizamos para la defensa de nuestros intereses, para la defensa de nuestros derechos,
¿para qué más? Para, además de la defensa, la fiscalización, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace diferente. A su vez, también hay digamos, otro aspecto del ejercicio de libertad sindical, que no solamente tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? El tema de poder organizarme, o el tema de poder plantear mejoras en mi situación laboral, sino también a poder manifestar digamos, mi desacuerdo a través de una acción colectiva concreta, ¿no? Que es, en este caso, la huelga, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, eso también es libertad sindical. Bueno, entonces, si vamos por la jurisprudencia, tenemos una mención del Tribunal Constitucional que indica que la libertad sindical es el atributo directo que relaciona un derecho civil y un derecho político y se vincula con la consolidación del Estado social y democrático, ya que constitucionaliza la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales. Es la capacidad de autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de actividad sindical. Bueno, en términos, digamos, un poco más, digamos, eh, mm, en términos más abogadísticos, vamos a decirlo así, definitivamente implica, ¿no?, la libertad sindical, el reconocimiento del sindicato como sujeto social y político, ¿no? Como la actividad sindical que desarrolla el sindicato, ¿no? Es justamente el ejercicio de libertad sindical, ¿no? Entonces, y este ejercicio de libertad sindical se le atribuye a la organización sindical de manera colectiva y también al trabajador o trabajadora de manera individual. Entonces, de una manera, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional Español, habla de que los sindicatos son formaciones de relevancia social, ¿no? Entonces, esto es importante porque y creo que sí lo he mencionado antes, que tiene que ver con la función del sindicato, ¿no? El sindicato como ese sujeto que representa los intereses de la clase trabajadora y que busca la solución de sus reclamos, ¿no? Busca hacer no solamente una interlocución con el Estado, ¿no?, sino también un ejercicio de defensa, ¿no?, representación. Entonces, teniendo en cuenta esto que hemos mencionado sobre la libertad sindical, eh, habíamos dicho que la libertad sindical no es un derecho, digamos, complejo, ¿no? Para poderlo entender cuál es la amplitud que tiene la libertad sindical, debemos, digamos, analizar su contenido de manera un poco más esquemática, sin que sea reduccionista, ¿no? Pero simplemente por cuestiones digamos, pedagógicas, desarrollar un esquema para poder entender la amplitud y los efectos que tiene, o las manifestaciones que tiene la libertad sindical. Entonces, para empezar, el ejercicio de la libertad sindical se da de dos maneras, ¿no? Una manera individual y una forma colectiva. Entonces, podemos decir en ese sentido que hay una titularidad del ejercicio del derecho individual y otra titularidad colectiva. Cuando hablamos de la titularidad individual, nos estamos refiriendo a quién es el sujeto de derecho, en este caso, el trabajador o trabajadora. Y en el caso del ejercicio colectivo, la titularidad colectiva, estamos hablando de las organizaciones sindicales, como los sindicatos, como las federaciones y como las confederaciones. Entonces, aquí vemos un esquema de cómo se manifiesta la libertad sindical en ambos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a ir a desarrollarlo paulatinamente, ¿no?, progresivamente, para poder abarcar todos estos aspectos. Entonces, con respecto a la libertad sindical individual, todos los trabajadores tienen derecho a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen pertinente y realizar actividad sindical, ¿no? Entonces, acá estamos hablando, cuando decimos todos los trabajadores y trabajadoras, nos estamos refiriendo a un ejercicio individual, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Pues con la, digamos, potestad que tiene todo trabajador o trabajadora de poder tanto afiliarse a una organización sindical como a constituir organización sindical. Entonces, pero esto tiene dos aspectos también, ¿no? O sea, que ahorita
para terminar de completar la idea, ¿no? Entonces, en la libertad sindical individual, el ejercicio de la libertad sindical en su aspecto individual tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo implica eso, lo que dije hace un momento, la posibilidad o la potestad o la facultad de trabajador o trabajadora de afiliarse a una organización sindical o constituir una organización sindical. Y el aspecto negativo va por el lado contrario, la potestad de trabajador o trabajadora de no afiliarse a ninguna organización sindical o de estando afiliado desafiliarse, ¿no? Retirarse de la organización sindical o también decidir no constituir nada, ¿no? Entonces, eso es dos aspectos que se le han dado al ejercicio de la libertad sindical desde su aspecto individual. Entonces, eh, para ir avanzando en torno al ejercicio de la libertad sindical individual, los aspectos que he estado, donde vamos a verlo manifestado, vamos a partir, como dije, de manera esquemática, sin ser reduccionista, a tres aspectos, ¿no? El derecho a la libre constitución de organizaciones sindicales, el derecho a la libre afiliación y el derecho al desarrollo de actividad sindical, ¿no? Tres manifestaciones del ejercicio de la libertad sindical desde su aspecto individual. Entonces, en ese sentido, con respecto al derecho a la libre constitución de organizaciones sindicales, debemos entenderlo, ¿no? Si partimos por lo que señala el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que todos los trabajadores y trabajadoras son libres de constituir las organizaciones sindicales que estimen pertinentes, ¿no? Entonces, esta manera de plantearlo es de lo más amplio posible, ¿no? Conforme lo señala la Organización Internacional del Trabajo. Y esto debería trasladarse al desarrollo normativo de los estados de manera lo más parecido posible. En todo caso, tenemos nuestra Constitución que señala que en su artículo 28, recordemos, la garantía, ¿no? Al ejercicio de la libertad sindical de manera general, ¿no? Entonces, pero luego vemos en el desarrollo de las normas, que vamos a verlo posteriormente, y iremos haciendo unas menciones, que esto no es tanto así, ¿no? Que esa libertad de la que hace referencia los convenios internacionales de trabajo no se aplican necesariamente así, digamos, en nuestro país. Para ello vamos a hacer una mención, por ejemplo, en la propia Constitución, porque en la propia Constitución hay exclusiones expresas al ejercicio de libertad sindical de manera general. Entonces, ¿cuáles son estas exclusiones constitucionales? Bueno, primero vamos a ir en el aspecto subjetivo, ¿no? O sea, decía, ¿no? Que todos, aparentemente, o de acuerdo a la OIT, deberíamos, trabajadores y trabajadoras, podrían, pues, afiliarse, constituir de manera libre, ¿no? Entonces vamos a mencionar que esto no es tanto así, que hay unas exclusiones que expresamente señala la Constitución, donde indica que tales categorías de trabajadores no pueden ejercer su derecho a la libertad sindical. También hay, a nivel ya legal, ¿no? O sea, de las normas ya legales, no constitucionales, un desarrollo normativo que lo que hace es, digamos, reducir el espacio, ¿no? O el ámbito en el cual los trabajadores pueden y trabajadoras pueden ejercer este derecho, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de los requisitos administrativos para el ejercicio de la libertad sindical. Y bueno, también hay, digamos, en esa misma línea, restricciones para la constitución de organizaciones sindicales en concreto, ¿no? Ahora vamos a ir a la mención. Entonces, bueno, les decía sobre esta amplitud para el ejercicio de la libertad sindical, en el aspecto de la Constitución, el artículo 2 del convenio 87, perdón, me equivoco. Entonces, vamos a las exclusiones constitucionales. Tenemos que nuestra Constitución, de manera expresa, excluye a los trabajadores, los funcionarios públicos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para, de su potestad de ejercer su derecho a la libertad sindical.
De igual manera, el artículo 42 también señala que los funcionarios públicos con poder de dirección y de confianza de manera general también están excluidos de este ejercicio. Y el artículo 153 habla de los jueces y los fiscales. De los jueces y los fiscales también están excluidos del ejercicio de libertad sindical. Esta exclusión constitucional claramente es hechura de quienes elaboraron la Constitución, ¿no? Entonces, que de acuerdo a sus criterios ideológicos asumieron esa exclusión, ¿no? Esta exclusión de estos tres grupos de funcionarios. Tengamos en cuenta que en las tres cuestiones que hemos mencionado, en los tres grupos de trabajadores y trabajadoras excluidos, estamos hablando de trabajadores del sector público en general, ¿no? Fuerzas Armadas, policía, funcionarios con poder de dirección y jueces y fiscales, ¿no? En ningún caso estamos hablando de trabajadores del sector privado. Ojo, no hay ninguna exclusión para los trabajadores del sector privado en ningún caso, en la Constitución, quiero decir. Entonces, para cada grupo de trabajadores incluidos, ¿no? Debe haber alguna explicación que sostenga este criterio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, eh, me parece que va por el lado de, digamos, en el caso de las Fuerzas Armadas, por el acceso que tienen a material de guerra y por la cercanía que tienen por temas de seguridad, entiendo, ¿no? Bueno, entonces se ha decidido excluirlos a ellos. En el caso de los funcionarios públicos con poder de dirección y de confianza, también, sin más, tiene que ver con, deberíamos entenderlo, con que ellos toman las decisiones, ¿no? Entonces, no podrían ser juez y parte, por ejemplo, ante un conflicto, ante una negociación colectiva, ¿no? Yo creo que esto podría tratarse muy bien de otra manera sin necesidad de excluirlos del todo, ¿no? Como lo ha hecho la Constitución, pero la Constitución lo ha puesto de esa forma. Bueno. Y lo otro es lo de los jueces y fiscales, que francamente en sí eh, no entiendo, no entiendo por qué. Porque nada tiene que ver la actividad jurisdiccional o la actividad de los fiscales con la toma de decisiones a nivel de, por ejemplo, el ejercicio de la libertad sindical, que me parece que lo que allí el tema sería de negociación colectiva, ¿no? Creo que es un exceso de la Constitución haber excluido a tantos grupos de trabajadores y trabajadoras del sector estatal del derecho al ejercicio de la libertad sindical en su aspecto de la libertad sindical individual. Claro que sí, o sea, prácticamente ya te dicen que no tienes derecho a ejercer, afiliarte o a sindicalizarte, pues no tienes derecho a nada, ¿no? Nada de lo que significa la libertad sindical propiamente, ¿no? Entonces, pero entonces vemos pues que no es que todos los trabajadores y trabajadoras ejercen libremente este derecho, ¿no? Ya desde la Constitución encontramos una limitación sumamente gruesa, ¿no? Luego, también decíamos que hay exclusiones en las normas para el ejercicio de este derecho, el derecho a la libertad de constitución. Eh, Hay una normativa para poder formar parte de un sindicato, ¿no? O sea, hay una norma que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que lo vamos a estudiar, donde establece su artículo 12 una serie de requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo 12 dice, para ser miembro de un sindicato, dice, se requiere ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato. No formar parte del personal de dirección o desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el estatuto expresamente lo admita. No estar afiliado a otro sindicato, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos requisitos para ser miembro de un sindicato, desde mi punto de vista, no corresponden. Debe ser libre, los trabajadores deben poder afiliarse donde les plazca, y este punto B, que habla de no formar parte del personal de dirección o de confianza, es una forma de traer lo que dice la Constitución, de manera general, para el sector funcionarios con poder de decisión, excluirlos del ejercicio de la libertad sindical, traerlos al sector privado, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Acá en realidad
lo que se debe entender del funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones sindicales es que, como vamos a ver, tienen total libertad, en teoría, para poder establecer sus propios mecanismos internos, sus propias normativas, ¿no? Entonces, con lo cual, no era necesario que exista esta normativa donde desde ya se establece desde el Estado, ¿no? O sea, de manera vertical, cuáles son los criterios para ser miembro de un sindicato. Este tipo de decisiones no lo puede tomar nadie más que la propia organización sindical y sus afiliados, no el Estado. Pero bueno, así como está regulado acá. Y otro aspecto que también tiene que ver con la regulación, y es otro límite, es el número de trabajadores y trabajadoras necesarios mínimo para constituir una organización sindical, ¿no? Entonces, la ley de relaciones colectivas de trabajo señala que el mínimo son 20 trabajadores, ¿no? Para conformar un sindicato de empresas, que es lo que más hay. Entonces, esto, claro, nos pone un límite en el sentido de decir 20 trabajadores, pero puede ser, la mayoría de las empresas en nuestro país son microempresas que no llegan a tener ni 10 trabajadores, ¿no? Entonces, con lo cual, hay un enorme grueso de empresas cuyos trabajadores nunca van a poder tener un sindicato porque no llegan a tener ese número de trabajadores como mínimo, ¿no? Entonces, definitivamente este es un gran problema, un gran, digamos, desincentivo al ejercicio de la libertad sindical. Ya hemos dicho miles de veces que el ejercicio de la libertad sindical es complejo en nuestro país, que no hay una cultura sindical arraigada, ¿no? Que tenemos un movimiento sindical pequeño, eh, que el impacto de los sindicatos a nivel digamos, de la población que trabaja es mínimo justamente porque su incidencia es muy pequeña porque la mayoría de personas está en la informalidad laboral y entonces incorporar este criterio de número de trabajadores mínimo para constituir sindicato es simplemente pero eso es una regulación que tiene 30 años, ¿no? Entonces, es parte de toda una manera de, digamos, de desinflar al sindicato, ¿no? Más bien de hacer difícil su conformación y por lo tanto tenemos estos resultados que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, en el ámbito objetivo, vamos a hablar del ejercicio de la libertad de constitución en el ámbito subjetivo, o sea, de las personas que conforman el sindicato, en el ámbito objetivo de cómo se organiza, digamos, el tipo de sindicatos en los cuales que pueden constituir los trabajadores y trabajadores, estamos hablando bueno, esto ya hablaremos más a profundidad en otra clase, pero en realidad lo que tenemos nosotros es una estructura de pluralidad sindical, ¿no? Es decir, que pueden los trabajadores constituir organizaciones sindicales, más de una en un mismo ámbito, ¿no? En un mismo ámbito nos referimos, por ejemplo, al ámbito de la empresa. En una empresa puede coexistir más de un sindicato sin ningún problema, ¿no? No existe la figura de sindicato único, o sea, puedes ponerle a tu sindicato el nombre de sindicato único, pero eso no significa que no pueda constituirse otro sindicato en el mismo ámbito, ¿no? Entonces, es eso, pluralidad sindical, claro, siempre y cuando se cumplan también los requisitos que hemos hablado que existen, ¿no? O sea, al mínimo 20 trabajadores, trabajadoras. Entonces, eso. Y eso también, este tipo de organizaciones sindicales son las que se pueden constituir, o las que pueden constituir los trabajadores. Entonces, eh, hay un diseño normativo diferenciado, ¿no? Que establece criterios diferenciados para la constitución de organizaciones sindicales, ¿no? Y es en ese marco que los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen que organizarse y constituir sindicatos si así lo desean, ¿no? Entonces, hay una normativa diferenciada que ya iremos en ello más adelante, ¿no? Voy a dejar esto por acá. Vamos a dejar esto ya. Entonces, eh, hemos hablado del derecho a la libre constitución de las organizaciones sindicales en su aspecto subjetivo y objetivo. Ahora, otra manifestación de la libertad sindical individual es el derecho a la libre afiliación. El derecho a la libre afiliación es, digamos, sus aspectos, ¿no? Son los mismos que cuando hablamos de la Constitución, del derecho a la libre constitución. Es decir,
hemos dicho que en el caso de la libre constitución, el convenio 87 habla de libertad general para que los trabajadores y trabajadoras puedan constituir organizaciones sindicales o afiliarse a ellas, pero como vemos, no es así, no, o sea, no, en nuestro país hay, digamos, restricciones que decíamos, ¿no? En el caso de constituir organizaciones sindicales, hay exclusiones constitucionales, eso mismo se evidencia, por supuesto, para afiliarse, ¿no? O sea, si yo soy un funcionario digamos que de confianza y quiero constituir un sindicato en el sector público, no voy a poder, obviamente. Y si quiero afiliar un sindicato, tampoco voy a poder, ¿no? Entonces, es lo mismo, la misma restricción está para todos estos grupos de trabajadores y trabajadoras del Estado, y de igual manera, los requisitos que hacen que sea más complicado constituir una organización sindical va para lo mismo en lo que es afiliación, ¿no? Y también el límite para la constitución igual, afecta de igual manera el derecho a la libre afiliación, con lo cual podemos decir que no es exacto que haya ni libre constitución de organizaciones sindicales ni libre afiliación, ¿no? Por lo que ya acabamos de señalar. Entonces, esto vamos a dejarlo por aquí, que ya lo hemos mencionado. Con respecto a tercera manifestación del ejercicio de la libertad sindical, tenemos el derecho al desarrollo de actividad sindical, ¿no? Entonces, los trabajadores, como parte del ejercicio de la libertad sindical en su aspecto individual, pueden desarrollar, no están potestados de poder desarrollar actividad sindical. Y actividad sindical es toda aquella actividad vinculada a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos que les son propios, ¿no? Entonces, en este caso, la actividad sindical es cualquier actividad sindical, ¿no? Como dice el profesor Sanguinetti, cualquier actividad lícita desarrollada por un trabajador sindicalizado en defensa de sus intereses. Cualquier actividad lícita desarrollada por un trabajador en defensa de sus intereses. O sea, es lo más amplio posible lo que se pueda entender como actividad sindical. Ahora, la actividad sindical, habíamos dicho, es aquella que se realiza pues por las personas, los trabajadores, en el marco de participar en un sindicato. Y la actividad que se desarrolla antes de que exista un sindicato, podríamos, pero con miras a que se constituya un sindicato, ¿podríamos considerarlo actividad sindical o no? A ver, despierten chicos, les pregunto. Las actividades que realizan, o sea, está claro que la actividad sindical es toda aquella que se desarrolla por un trabajador o trabajadora que se encuentra sindicalizado, ¿no? Para defensa de sus intereses, etcétera. Pero las actividades que realizan trabajadores o trabajadoras para poder, digamos, o constituir un sindicato que no existe, ¿son actividades sindicales o no? Profesora, me parece que sí son actividades sindicales, son las actividades previas a la constitución del sindicato, eh, forman parte del esfuerzo individual por organizarse colectivamente y defender los intereses de los trabajadores. Muchas gracias, John. Sí, efectivamente, ¿no? Todas las actividades previas a la existencia de cualquier organización sindical son actividades sindicales, ¿no? Que se llama proselitismo. Son actividades sindicales. Por eso cuando más adelante veamos la figura de fuero sindical, el fuero sindical es la protección legal que tienen o que se le atribuye a los trabajadores y trabajadoras que, por ejemplo, están digamos, organizándose y, digamos, para la conformación de una organización sindical, ¿no? Están haciendo actividades, reuniones digamos, con la mira de organizarse o constituir una organización sindical. La organización sindical no existe. Ellos están realizando actividades con la intención de que se constituya. Entonces, por lo tanto, sí son actividades sindicales y sí, en este caso, como dije, hay una protección legal que se llama fuero sindical inclusive. ¿Ya? Entonces, todo eso es actividad sindical. Esto es muy importante porque
para la constitución de una organización sindical, cuando la organización sindical ya existe y básicamente uno se afilia, no hay mucho problema, entre comillas, digamos, para que uno tome la decisión. Tendrá que haber pensado, preguntado, etcétera. Pero cuando no existe una organización sindical o la que existe no me gusta o lo que sea, y yo decido organizarme, entonces es toda una actividad que se tiene que hacer. No es fácil, no es fácil constituir una organización sindical. Primero, por teniendo en cuenta todos los requisitos que te exige la ley, ¿no? Entonces hay que hacer trabajo de convencimiento, trabajo digamos, de difusión, etcétera, ¿no? Buscar a las personas idóneas para que sean parte de la junta directiva, personas que no se milanen, que te acompañen, ¿no? O sea, los que están impulsando. Entonces, es un tremendo trabajo, ¿no? Entonces, y muchas veces este trabajo queda en nada cuando lamentablemente es, digamos, existe o digamos, el empleador se entera de ello y es un empleador que lamentablemente no se comporta de manera adecuada y y decide tomar represalias contra los trabajadores y trabajadoras que se están organizando, ¿no? Entonces, es un momento muy, digamos, donde las personas, trabajadores y trabajadoras que se están organizando, están muy expuestos a cualquier tipo de acción contra ellos, ¿no? Entonces, necesitan de la protección, digamos, de la ley para que puedan realizar su actividad con algunas garantías, ¿no? Ya, a pesar de eso, suelen pasar cosas horribles, sí, 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 por supuesto. He visto ya en el ejercicio práctico numerosos casos de situaciones límite, ¿no? De situaciones tremendas de organizaciones que se están conformando, intentando conformarse, y que nunca falta, pues, alguien que o de la manera como se entera el empleador, de cualquier manera, o no lo sabemos, y porque se lo cuentan o porque escucha, quién sabe. Pero lo que sucede luego es que la forma más fácil digamos, de sabotear la conformación de un sindicato es no renovar los contratos, ¿no? Porque ya sabemos que la mayoría de los trabajadores que están en la formalidad tienen contratos temporales. Entonces, la forma, digamos, más usada de sabotear estos intentos de constitución de sindicatos es justamente la no renovación así directa de estos contratos laborales de las personas que han estado intentando conformar un sindicato, ¿no? Entonces eso es algo, lamentablemente, una pésima práctica que hay. Bien, entonces vamos a ir ahora al tema de que corresponde. Sí, Julio, John, perdón. Sí, profesora, disculpe una pregunta. Uno de los argumentos que suelen emplear las organizaciones empresariales para desacreditar a los sindicatos es cuestionando el tema de la licencia sindical de los dirigentes. ¿Cuál es el fundamento legal, constitucional, que ampara la licencia sindical que permite que los dirigentes ejerzan esa... Me parece que es un aspecto que es poco conocido por la ciudadanía, porque resulta demoledor, ¿no? Este señor lleva 3 años sin trabajar efectivamente y le pagamos porque goza de la licencia sindical y tal vez se desconoce el fundamento legal, el fundamento constitucional. Ese era el sentido de mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, John, por la pregunta. Es muy importante lo que señala. Bueno, el fundamento tiene que ver con la garantía del ejercicio de la libertad sindical, ¿no? Lo que pasa es que justamente en lo que son las licencias sindicales, ¿no? Se le consideran como facilidades para el ejercicio de la libertad sindical, ¿no? Entonces, cuando hablamos de garantía al ejercicio de la libertad sindical, no solamente es el reconocimiento al derecho a la libertad sindical, sino la garantía. Y la garantía significa acción de parte del Estado, y la acción de parte del Estado implica, además del reconocimiento, ¿no? Que ya lo tenemos, digamos, el poderles facilitar a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio de la libertad sindical. ¿Cómo? Pues hay distintos aspectos, ¿no? Uno de ellos es
justamente poderles dar el espacio y el tiempo adecuado para que ellas puedan ejercer su libertad sindical en el lado de sus actividades, ¿no? Entonces, y esto se manifiesta a través de las licencias sindicales. Entonces, si el Estado no les garantiza a los trabajadores y trabajadoras adecuadamente el ejercicio de la libertad sindical, que pasa por justamente darles el tiempo o garantizar que puedan realizar sus actividades sindicales en el tiempo correcto, o teniendo el tiempo mínimo para poder realizarlo, entonces no estaríamos hablando de garantía de la libertad sindical, ¿no? No estaríamos hablando de garantía de la libertad sindical, estaríamos hablando de el reconocimiento de un derecho que no tiene ninguna acción sindical, ¿no? El Estado tiene que tomar las acciones positivas para poder, digamos, garantizar, valga la redundancia, que los trabajadores puedan desarrollar su actividad sindical, el ejercicio de libertad sindical, digamos, de la manera adecuada, que no solamente es tener el derecho, sino poderlo ejercer. Si uno tiene un derecho y no lo puede ejercer porque nunca le dan permiso, porque no se le permite hacer nada durante el espacio del momento del trabajo, ¿en qué momento lo va a hacer? ¿No? Eso no va a ser efectivo en general, ¿no? O sea, no van a poder mandar un correo, no van a poder mandar, digamos, reunirse, ¿no? Entonces, eso más bien está impidiendo el ejercicio de la libertad sindical, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque los empleadores no lo comprenden porque les parece que eso no les está generando más bien una carga a ellos, ¿no? Está generando una carga, está generando, favoreciendo que estas personas, ¿no? No trabajen, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto porque la libertad sindical, o en este caso la licencia sindical entendida como la entiende nuestra normativa, es absolutamente limitada, ¿no? Es absolutamente limitada. Son 30 días al año, ¿no? Al año calendario, ¿no? Que se conceden solamente a determinados dirigentes sindicales, ¿no? Se entiende equivocadamente que estas licencias le dan a toda la junta directiva, y eso no es cierto, es absolutamente falso. A lo mucho se da hasta 3 miembros de junta directiva, dependiendo de la cantidad de miembros que tenga. Si es un sindicato pequeño, solamente 2 tienen derecho, ¿no? Y si es un poquito más grande, ya 3, y nada más, ¿no? Entonces, eso es conforme a ley. Ahora, entonces, eso es algo que no se comprende, pero hay interpretaciones del Tribunal Constitucional que veremos luego acerca de esto, ¿no? De cómo debe entenderse el tema de la garantía de la libertad sindical, el ejercicio de la libertad sindical que establece la Constitución, el artículo 28, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces va un poco más por ese lado. Entonces, bueno, eso quería como responderte, John. Ah, y también eh, esto es con respecto como digo, a la interpretación de la garantía de la libertad sindical, que tiene que ver justamente, uno de los aspectos es las facilidades para el desarrollo de la actividad sindical, ¿no? Que tiene que ver con la licencia sindical. Ahora, otra cosa importante es acá, por lo cual se hace más difícil el otorgamiento de las licencias, es por la manera como está redactada cómo se interpreta el artículo correspondiente de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo sobre el ejercicio o el goce de la licencia sindical, ¿no? Entonces allí también es una deficiencia que no se termina de corregir porque no hay voluntad de corregirlo, simplemente, porque simplemente se trataría de hacer las precisiones necesarias para que se entienda que la licencia sindical se tiene que conceder cuando lo solicita el sindicato, ¿no? O en este caso, el dirigente correspondiente, ¿no? Entonces, no debería por qué el empleador tener que ir más allá de eso, ¿no? Ir más allá de eso en el sentido de investigar si de verdad está ejerciendo adecuadamente su licencia, pedir explicaciones, analizar si es que le conceden o no le conceden. Eso no es, digamos, el trabajo del empleado. Eso se encargará ya el propio sindicato o las propias bases de hacer la fiscalización correspondiente. Eso es un entendimiento equivocado de este tipo de facilidades que se le otorgan a los trabajadores y trabajadoras. Por eso,
Muchas veces cuando los trabajadores o los dirigentes solicitan, ¿no? O sea, o plantean poder realizar su actividad sindical con su licencia por ley que les corresponde, los empleadores simplemente se le deniegan. Y dicen, no, ¿por qué no? Porque no te corresponde, no, mándame el sustento, vamos a revisarlo, ¿no? O sea, una serie de trabas tremendas, ¿no? Que finalmente terminan por boicotear también el ejercicio de este derecho. En fin, eso es un lastre porque tiene mucho tiempo y no había ninguna gana de corregir esos errores. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí para poderlo ver cuando hagamos ese tema de licencia sindical propiamente. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver la parte del aspecto colectivo. ¿Ya? Un momento. Ya. Entonces habíamos hablado, veníamos hablando de la parte del ejercicio de la libertad sindical en su aspecto individual, ¿no? El contenido de la libertad sindical en su aspecto individual. Ahora vamos a ir por el lado del contenido del aspecto colectivo, ¿no? Ya. Entonces, esto, a ver, ya, mi sindical. Entonces, al igual que en el lado individual, existen distintas manifestaciones del ejercicio de libertad sindical en el aspecto colectivo. Entonces, vamos a ver dos aspectos, ¿no? Uno que es el aspecto de la organización y el otro de la actividad. Entonces, en el caso del ámbito de la organización, la manifestación de la libertad sindical colectiva en el ámbito de la organización o el aspecto de la organización, tiene a su vez tres otras manifestaciones, que son la autonomía colectiva, la libertad de federación y la libertad de disolución. A ver, voy a retroceder un poquito, porque creo que me he adelantado un poco más. Cuando hablamos de libertad sindical colectiva, estamos hablando del ejercicio de la libertad sindical que realizan las organizaciones sindicales. Hace un momento hemos hablado del ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras de manera individual, y ahora vamos a ver el aspecto desde donde el titular del ejercicio del derecho es el sindicato o la organización sindical. Entonces, apreciamos de la libertad sindical desde el aspecto colectivo. Entonces, este aspecto colectivo vamos a analizarlo desde dos planos. El lado de la libertad sindical colectiva en su aspecto de la organización y en su aspecto de actividad. Con respecto al aspecto de la organización, vamos a ver a su vez tres manifestaciones: el lado de la autonomía colectiva, la libertad de federación y la libertad de disolución. En el caso de la autonomía colectiva, vamos a ver que hay una libertad de reglamentación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que las organizaciones sindicales, ¿no? Ese titular de este derecho en el ámbito colectivo, que las organizaciones sindicales tienen libertad para poder redactar sus propios documentos, no es lo que decía hace un momento, ¿no? No hay necesidad de que la ley desarrolle quiénes pueden estar o no estar en una organización sindical, porque esto lo hacen, de hecho, las propias organizaciones sindicales, ¿no? ¿A través de qué? ¿O como parte de qué? De la libertad de reglamentación que poseen, ¿no? Entonces, derecho a redactar sus propios documentos. ¿Qué documentos? Sus estatutos, sus reglamentos, sus directivas, etcétera, ¿no? Toda la normativa interna, ellos lo pueden hacer. De hecho, lo hacen, porque forma parte de la libertad de reglamentación que ellos tienen como organización. Entonces, ya, digamos, para hacer una mención breve de lo que es el estatuto es la norma fundamental, fundacional que tiene el sindicato. Cuando una organización sindical se constituye, o sea, ya han estado los trabajadores y trabajadoras organizándose, reuniéndose, finalmente logran constituirse en un sindicato, cuando una de las primeras cuestiones que tiene que hacer cuando se constituye el sindicato y toma la decisión de constituirse el sindicato es elaborar su estatuto, que es como decir su norma fundamental, fundacional, ¿no? En el estatuto está, pues,
básicamente, es como su constitución, pues, ¿no? Su constitución interna. Cuál es su denominación, cuáles son sus funciones, su finalidad, cuáles son sus órganos de gobierno, ¿no? O sea, quiénes son, a ver, la Asamblea General normalmente es el órgano máximo, luego está la Junta Directiva, quiénes son los principales dirigentes sindicales, cuáles son sus funciones, ¿no? ¿Qué más? Todas estas cosas están en el estatuto, ¿no? Entonces, cómo se afilia un trabajador o trabajadora, cómo se desafilia, etcétera. Todas esas cuestiones, digamos, de organización interna están en el estatuto, ¿ya? Y de hecho, cuando uno se constituye, como dije, y como saben, bueno, si no lo saben, esto se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo. Entonces, para que tú te registres en el Ministerio de Trabajo, tienes que llevar tu acta con constitución, ¿no? De sindicato y el estatuto correspondiente, ¿no? Estos documentos se registran en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué más? Otra manifestación de la autonomía interna de la organización sindical, que es una manifestación de la libertad de organización del sindicato, es la libertad de representación. ¿Qué significa esto? El sindicato, ¿no? Tiene la facultad de elegir a sus representantes. Esto también podríamos decir que, claro, es una doble titularidad a su vez, porque si bien es cierto, se eligen los representantes del sindicato, pero la elección se hace de manera individual, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras afiliados al sindicato son los que votan. Entonces, pero bueno, la libertad de representación implica justamente que el sindicato puede elegir o debe elegir a sus representantes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que por contrario, las autoridades administrativas, eh, la empresa no puede intervenir en eso, ¿no? Porque claro, el representante del sindicato no puede ser un representante de la empresa, ¿no? Ni un representante del Estado. Tiene que ser su propio representante, ¿se entiende, no? Entonces, esto es parte indispensable de ejercicio de libertad sindical, ¿no? Que ellos deban elegir sus propias autoridades de manera, o sus propios representantes, ¿no? Luego está la libertad de federación, ¿no? Que significa que las organizaciones sindicales, a su vez, bueno, ya sabemos que las organizaciones sindicales son constituidas por los trabajadores y trabajadoras, pero una vez constituidas las organizaciones sindicales, pueden constituirse o afiliarse a otras organizaciones sindicales. ¿Qué significa esto? El sindicato de trabajadores textiles ha sido constituido, este sindicato de trabajadores textiles puede afiliarse a su vez por decir, la Federación de Trabajadores de Textiles, ¿no? Que es una organización mayor, ¿no? Eh, o, o a su vez también podrían, ¿no? O sea, si no existiera una federación o no les gusta esa federación, podrían constituir otra, ¿no? Obviamente para eso requiere cumplimiento de ciertos requisitos que no lo vamos a... Bueno, ahí está indicado, pero digamos que se tiene que cumplir, claro, unos requisitos, al igual que para todos, ¿no? Como para igual constituir sindicatos, también hay requisitos, para constituir federaciones, confederaciones, también hay otros requisitos, ¿no? Entonces, esto significa la libertad de federación, de poder organizarse en otras organizaciones mayores y constituir organizaciones mayores. Claro, ahora, esto también implica una presencia a nivel internacional, ojo, ¿no? Porque a nivel internacional también hay organizaciones sindicales, ¿no? Que llevan la representación a nivel regional, a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores está de las organizaciones sindicales. A nivel de América está el Comité Sindical de las Américas y a nivel internacional, mundial, me parece que es el Comité Sindical Internacional. Entonces, la CSI y la CSA. Bueno, entonces esto es parte justamente del ejercicio de la libertad de federación. Ahora, hay otras
Organizaciones también las hay, ¿no? Yo estoy mencionándoles dos, pero hay otras, así como hay múltiples organizaciones sindicales de diversos tipos, igual a nivel internacional también las hay, ¿no? Y cada organización se afilia, ¿no? A la que le parece que va por el lado donde ideológicamente o históricamente se identifica. Bueno, ¿qué más? Otra manifestación de la libertad de organización de las organizaciones sindicales es la libertad de disolución, ¿no? ¿Qué significa esto? Que así como la organización sindical, así como se constituyó la organización sindical, ¿no? Esta organización sindical también podrá determinar cuándo concluye sus actividades, ¿no? O en qué circunstancias concluyen sus actividades. Entonces, para ello, evidentemente no puede intervenir el Estado ni el empleador, ¿no? Es una decisión que normalmente lo toman difícilmente lo toman, ¿ya? O sea, es una cosa, o sea, lo real es que muy pocas organizaciones sindicales haya sabido que se han decidido disolver, muy raro. También algunas organizaciones sindicales lo ponen como una cláusula en su estatuto, ¿no? Ponen la organización sindical se disolverá por, no sé, si es una organización privada, ¿no? De una empresa privada dirá por liquidación de la empresa, ¿no? Pero generalmente ahora ya no se incluyen estas cláusulas. Pero bueno, en términos generales, las disoluciones de las organizaciones sindicales se da, ¿no? Por decisión autónoma del sindicato, que es en realidad a lo que se refiere a esto de la libertad de disolución. ¿El sindicato puede decidir disolverse? Por supuesto que lo puede decir, ¿no? No puede decir totalmente. Eh, Ahora, otras decisiones que ya no van en el marco de la libertad de disolución que emana de la libertad sindical colectiva, ya tiene que ver con intervención de terceros, ¿no? O sea, es por una decisión que toma el poder judicial, ¿no? Entonces es una decisión, digamos, foránea, heterónoma, pero es claro, no es sencillo, ¿no? Esto tiene que pasar por un proceso judicial muy largo y finalmente con una resolución en última instancia judicial, no administrativa, podría decidirse la disolución del sindicato. Y otra forma de disolución indirecta, ya esto es algo indirecto, se da cuando, por ejemplo, pero en realidad también es indirecta porque no hay una mención expresa de que se va a disolver el sindicato, como que sí lo hubiera cuando el sindicato mismo decide hacerlo o cuando el Poder Judicial lo dispone así, ¿no? Que es algo expreso, ¿no? En este tercer momento, o ese tercer supuesto, la disolución del sindicato es, digamos, no es propiamente hablar de disolución, sino ya de una situación de ineficacia, porque estaremos hablando de esta situación cuando, por ejemplo, hay una disolución de una empresa, ¿no? La empresa decide disolverse, y eso lo pueden hacer las empresas también, y en ese sentido hay un artículo en la norma que ante una situación de disolución de la empresa, los contratos laborales quedan, digamos, concluyen, ¿no? Concluyen, digamos, directamente, ¿no? Entonces, y esto simplemente es una forma de conclusión del contrato de trabajo y punto, ¿no? O sea, es un efecto de la disolución de una empresa, ¿no? Entonces, esto, cuando existe un sindicato, pues esto significaría, pues que todos sus afiliados finalmente terminan, o sea, sin relación de trabajo y la empresa no existe, con lo cual el objeto o sea, dependiendo cómo esté redactado el estatuto, claro, el objeto de sus funciones y de sus actividades estarían pues quedando en nada, ¿no? O sea, ya no habría, digamos, nada que defender si es que si es que la empresa ya no existe y por lo tanto no existe ningún trabajador activo, ¿no? Pero digamos que es un efecto indirecto, no podemos hablar precisamente de una disolución propiamente dicha, pero digamos que para efectos prácticos, pues el sindicato
quedaría pues, sin ningún tipo de capacidad de acción de nada, ¿no? Ante esta situación. Bueno, acá les he puesto ya el desarrollo de lo que les acabo de explicar para que lo puedan ver si lo desean. Em, ya, acá esto, bueno, esto es la disolución, por ejemplo, esto es una foto de una inscripción de una disolución de una empresa, ¿no? Que terminó por, digamos, como les decía, ¿no? Con la conclusión de todos los contratos laborales que estaban vigentes en ese momento. Y bueno, lamentablemente era un sindicato que yo había visto desde su nacimiento y acá tuve que ver pues prácticamente su fallecimiento porque en realidad ya luego de esto pues ya como organización sindical no había mucho nada que hacer porque, la ley permite bueno, concluya la relación de trabajo, que evidentemente si la empresa se está disolviendo, que ya no existe más, pues también en ese sentido los contratos de trabajo, ¿no? Entonces, el problema aquí es cuando, si es que esto es real, ¿no? Bueno, en su momento los trabajadores de esta empresa me decían cuando pasó todo este tema de la liquidación, que no era cierto, ¿no? Que no estaban liquidando nada, o que sí estaban liquidando formalmente, pero que ya todos los activos y las maquinarias, porque era una empresa textil, lo habían pasado a otra, digamos, otra figura, otra persona jurídica que eran ellos mismos, ¿no? Con otra figura jurídica, con otra, este, eh, bueno, ¿me entienden? Otra persona jurídica, perdón, esa es la palabra, pero seguían existiendo en el mismo sitio y trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con estos casos a veces. En fin, luego, pues ya nada, ya ahí quedó lamentablemente este sindicato. Bien, esto ya finalmente, o para ver esta parte que tiene que ver con la manifestación del ejercicio de la libertad sindical colectiva en lo que tiene que ver con la libertad de actividad, así como en el caso del ejercicio de la libertad sindical en el aspecto individual, también había una manifestación de libertad de actividad. Por supuesto que en el lado colectivo también hay una manifestación de la libertad de actividad, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de gestión, ¿no? Que es el derecho de los sindicatos de organizar su administración y actividades y formular su programa de acción sin injerencia de ninguna índole, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo de dos aspectos. Hay una libertad de gestión interna. Entonces, las actividades que internamente puedan decidir hacer o gestionar se hacen sobre la base de sus propios, digamos, mecanismos, digamos, directivas, estatutos, ¿no? Que ellos mismos han elaborado, ¿no? Entonces, sobre la base de su propia normativa, que ellos mismos lo han hecho, toman sus propias decisiones, ¿no? Entonces, y por el otro lado, la libertad de gestión externa, que implica que se puedan organizar para el estudio, defensa, desarrollo de sus derechos, protección de sus derechos, mejoramiento social, económico y moral de los miembros. Entonces, esto es digamos, van de la mano, claro, ¿no? Ellos toman decisiones sobre la base de sus propios estatutos y normativas para tomar acción luego que va a manifestarse hacia afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que hay digamos, por ejemplo, ¿qué puede ser, qué cuestión pueden decidir hacer? Una campaña de afiliación de nuevos miembros, ¿no? Entonces, para ello, podrá haber una regulación, ¿no? Digamos, a considerar el procedimiento de afiliación que ellos mismos han creado y sobre esa base establecer hacia afuera, ¿no? Una campaña, ¿no? de sensibilización, de visibilización, de informativa sobre las actividades que ellos hacen a fin de conseguir captar más afiliados al sindicato o a la organización sindical. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más se tiene? Por ejemplo, eh, digamos, en el marco, por ejemplo, de una
función de fiscalización que tiene el sindicato, que puede estar tranquilamente regulada en una directiva interna, incluso en su propio estatuto, como parte de sus funciones, ¿no? Encontrar, pues, que han tomado la decisión de, digamos, pedir información al empleador y el cumplimiento de tal o cual acuerdo o el cumplimiento de determinada norma en materia, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ante la respuesta o no respuesta del empleador puede generarse, pues, una decisión de tomar una acción colectiva, ¿no? Puede ser de protesta, puede ser, digamos, de pedido de requerimiento de, digamos, de presencia de los fiscalizadores de SUNAFIL para que vengan a verificar tal cuestión que nos parece que está llevándose de manera incorrecta, ¿no? O que no se están observando las normas. Entonces, todo eso también, una medida de, digamos, de una solicitud de fiscalización, ¿no? Que vengan y que verifiquen, etcétera. Eso como parte, por ejemplo, de una función que tiene que ver con la fiscalización. Luego, por ejemplo, de mejoramiento de las condiciones de trabajo, pues ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de que queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo, pues el mecanismo adecuado, ¿no? Es el que corresponde, sería, pues, la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva, iniciar la negociación colectiva, este, o en todo caso, si es que no se consigue lo que queremos, podemos también ejercer ya en el marco de lo que señala la ley, ejercicio del derecho de huelga, ¿no? También. Entonces, esto es, digamos, parte de la libertad de actividad que tiene el derecho de ejercer las organizaciones sindicales, ¿no? Bien, entonces acá, bueno, acá les he puesto lo que señala el artículo 87 sobre la libertad sindical colectiva en el aspecto de la actividad. Acá en la última parte habla de que, bueno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho a redactar sus estatutos, reglamentos administrativos, eso tiene que ver con la parte de la libertad de reglamentación que mencionaba, elegir libremente sus representantes, en parte de la libertad de representación, organizar su administración, su administración y sus actividades y de formular su programa de acción, ¿no? Esto tiene que ver con temas de gestión externa interna y externa, ¿no? El tema del programa de acción. Ahora, por ejemplo, en este expediente, en esta sentencia del Tribunal Constitucional, también se hace mención a las funciones de los sindicatos, ¿no? Eso justamente tiene que ver con lo que, bueno, voy a leer una partecita, porque creo que tiene que ver con lo que preguntó su compañero hace un momento. Dice, los sindicatos funcionan libremente sin injerencia o actos externos que los afecten. Protege asimismo las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados, así como a los dirigentes sindicales, para garantizar el desempeño de sus funciones y que cumplan con el mandato para el que fueron elegidos. Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades, tales como el derecho a la reunión social, el derecho a la reunión sindical, el derecho a la protección de los representantes sindicales para su actuación sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales. De mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación colectiva y el derecho de huelga. Entonces, acá vemos, pues, que en realidad tiene que ver definitivamente con lo que consultó su compañero, que es este es el expediente 206-2005, que es el caso Capeco, ¿no? El caso de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil. Entonces, y de la necesidad de que de que la garantía de la libertad sindical implica justamente eso, ¿no? Acciones positivas de parte del Estado, ¿no? Y para la protección del desempeño de las funciones, garantizar el desempeño de las funciones y cumplir sus actividades para las cuales han sido elegidos, ¿no? Entonces, y que obviamente sin esta protección y sin esta garantía no podrían desarrollar sus labores ni ejercer su derecho a la libertad sindical, ¿no? Entonces, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional es muy, muy importante de tener en cuenta.
Eh, Otra cuestión de mencionar, y que hace mención, perdón, que hace referencia a la libertad de actividad, ¿no? Tiene que ver con la libertad de gestión, está propiamente en el artículo 8 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Cuando habla de los fines y las funciones de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, eh, bueno, habla de una serie de funciones de representación, celebración convenciones colectivas de trabajo, representar o defender a los miembros, a sus miembros en las controversias, promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, fondos, etcétera, promover el mejoramiento cultural, la educación general, técnica, y lo último que dice, todo lo que no, o sea, cuando habla de fines y funciones de las organizaciones sindicales, todos los que no están reñidos con sus fines esenciales ni con las leyes. Tiene que ver un poco con ese tema de que pueden de manera muy amplia realizar las actividades sindicales que no impliquen contravención o que sean actividades delictivas propiamente, ¿no? En fin, bueno, para entenderlo de manera, como vemos, de todos modos acá no es tan amplio, ¿no? Como hubiera sido importante que sea un poco más en materia de actividad sindical. Aquí lo mencionan, ¿no? Van mencionando uno por uno y el final, el cierre, no es tampoco tan amplio, ¿no? Que no esté reñidos con sus fines esenciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fines esenciales? Eso nos ponemos allí un poco, a pensar, ¿no? Entonces, eso tiene para interpretación, en realidad, ¿no? Para una interpretación que puede ser tranquilamente una interpretación restrictiva. Pero bueno, eso es lo que dice el artículo 8 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y otra cuestión a tener en cuenta acá, por ejemplo, cuáles son, en el marco de la libertad de actividad y de gestión externa o interna, a qué cuestiones están impedidas de hacer las organizaciones sindicales, ¿no? Ajá, ¿qué vemos? Dedicarse institucionalmente a actos de política partidaria, sin menoscabo a las libertades de la Constitución Política, convenios internacionales OIT ratificados por el Perú. eh, Ratificados por el Perú. Coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores para ingresar o retirarse de la organización sindical. Aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituye el objeto de la organización sindical o que no hayan sido debidamente autorizados de forma prevista por la ley. Distribuir directa o indirectamente rentas o bienes de patrimonio sindical. Realizar o estimular actividades contrarias a la ley y al orden público. Acá este artículo me parece absolutamente innecesario, ¿no? O sea, yo creo que esto el tema de la coacción, bueno, parte por el tema de la libertad sindical negativa, ¿no? Que en realidad no me parece necesario que tendría que estar allí. Evidentemente, cualquier acto que vulnere la libertad de poder afiliarse o no afiliarse o desafiliarse significaría pues un acto contrario a la libertad sindical, ¿no? Entonces, no le veo la necesidad que esté indicado allí. Eh, y menos aún cuando habla de aplicar fondos o bienes sociales, distribuir, realizar. Ese tipo de cuestiones me parece que son absolutamente, están totalmente fuera o sea, no se necesita poner eso, porque esto en realidad tranquilamente está en el estatuto de una organización sindical. Entonces, en realidad, no tenemos la idea, ¿no? Lamentablemente es un tema de falta digamos, de cultura sindical, que son las organizaciones sindicales los que tienen que decidir esto, ¿no? Son las organizaciones sindicales los que tendrán que determinar y sancionar a los dirigentes sindicales que hicieran alguna, digamos, acto contrario o hicieran uso indebido de sus fondos, de su renta, de las rentas, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual no le veo la necesidad de que esto tuviera que estar allí. Sobre todo porque no es digamos, eh, puede ser, se puede ser interpretado de una manera que en realidad termine siendo, afectando el ejercicio de libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Desde mi punto de vista, innecesario, ¿no? Y lo que dice dedicarse institucionalmente de manera exclusiva a asuntos de política partidaria, me parece peor, ¿no? O sea, esto
en realidad, repito, quienes van a decidir, o sea, supone que los sindicatos tienen fines, sus fines son de representación, digamos, de representación de sus afiliados, de búsqueda de mejoras para los afiliados, de fiscalización al empleador, etcétera. Entonces, este tema de dedicarse, de poner como prohibido que se dediquen a asuntos de política partidaria, a mí me parece totalmente innecesario, ¿no? Porque en realidad, si tú te organizas como sindicato y estás en la junta directiva, pero no haces defensa de digamos, de tu estatuto, de los intereses de tus afiliados, sino, no sé, pues estás más bien eh, buscando un rédito político para el partido al que perteneces. Yo creo que los que te han elegido sabrán tranquilamente, y si no están de acuerdo con eso, podrán decidir o no sancionar a la dirección que esté tomando la organización sindical. No se puede simplemente porque sí decir prohibir o no, o decir que están impedidas de hacer este tipo de cuestiones, porque todas estas organizaciones sindicales siempre ha habido tintes políticos, toda la vida, toda la vida, toda la vida. O sea, eso no es novedad, es una organización que son, digamos, organizaciones eh, que están, ¿no? Para, digamos, para disputarse el poder también, ¿no? Es parte de una disputa política en un espacio que es el trabajo, ¿no? O sea, es así, ¿no? Es así. Entonces, y definitivamente, cada persona, junta directiva que ingrese o que no ingrese o que quiere ingresar, va a tener necesariamente una postura política. Así digan que no, no tenemos, no, hasta ellos tienen una postura política, una posición política. Y eso es algo libre, o sea, eso es algo que es así. Entonces, decir de lo que está diciendo este artículo 11 en el literal A es simplemente, digamos, digamos regular para que luego cuando nos convenga utilizar esto para sancionar a los quienes políticamente me parecen incómodos, ¿no? O sea, simplemente yo lo veo de esa manera. Entonces, y es negar también que el sindicato tiene una función política, por supuesto que la tiene, ¿no? Entonces, es así. Y como digo, si hay acciones incorrectas de parte de los que están en la junta directiva, que ya lo sabemos, acto de corrupción, en fin, utilizar la figura del sindicato para actividades personales, ajenas a lo que busca la organización sindical, lo que se ha planteado, ¿no? Con sus afiliados. Entonces, esto simplemente se sanciona directamente, ¿no? Los afiliados, las bases, están en toda la potestad de sancionar a quienes cometen estos actos, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que el Estado intervenga y establezca pues un rosario de sanciones o de prohibiciones, ¿no? Es absolutamente innecesario. Eso es parte, yo creo, de la libertad de representación, de la libertad de reglamentación, de la actividad de gestión que tienen las organizaciones sindicales. Bueno, pero bueno, eso es como está la regulación. Lo dejamos acá. Vamos a dejar acá la clase y muy bien, chicos, vamos a dejar por aquí la clase. Vamos a continuar ya la siguiente clase. No se olviden que tenemos el 17, ya tenemos la práctica. Creo que con ustedes no estamos bien, no estamos atrasados. Entonces, hemos corrido un poquito hoy día, pero creo que ya estamos. Bien, cuídense, que pasen un bonito fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Buenas semana, chicos. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Adiós.